Puede sentarse y tengan todos buenos días, hermanos. Que la gracia y la paz del Señor llene su vida hoy y siempre. Saludamos a todos los que son miembros o asistentes a Torre Fuerte Iglesia de la Ciudad. Saludamos a cualquier persona que esté por primera vez con nosotros en esta mañana, algún invitado, alguien que sea de visita. Si estás aquí, damos gloria a Dios que te permite y te concede estar con nosotros esta mañana, al igual que la gente que se conecta a través de Facebook Live. Le damos la bienvenida a nuestra transmisión, aunque hace rato que algunos están conectados ahí. Si es usual que estás ahí, qué bueno, bienvenidos. Si es la primera vez que te conectas, aceptaste una invitación de alguien que te envió, qué bueno que está ahí. Mi oración es que permanezca ahí escuchando la palabra de Dios, escuchando el Evangelio. Así que para los que están de visita, los que son nuevos, somos Torre Fuerte, Iglesia de la Ciudad. Somos una iglesia de doctrina esencialmente reformada, significando eso que abrazamos la doctrina salida de la Reforma Protestante. Creemos en la inerrancia de la Escritura, en la infalibilidad de la Escritura, en la suficiencia de las Escrituras, en la claridad de las Escrituras, en el poder de las Escrituras. Sobre todo creemos en el Evangelio de Jesucristo. Nos definimos por el Evangelio, predicamos a Cristo y a este crucificado y resucitado al tercer día y ascendido a la diestra del Padre, y que regresa otra vez por su pueblo. Y nosotros creemos que el día del Señor es un día sumamente importante, que la iglesia reunida el domingo es un lugar sumamente importante, no por nosotros ni por el local, sino porque Dios está con nosotros, presente con nosotros, aquí con nosotros. Eso es lo que hace esta reunión realmente valiosa e importante, que Dios está aquí con nosotros. Así que predicamos la palabra expositivamente, o por lo menos así lo estamos intentando con la gracia que nos da Dios. Estamos predicando libros enteros de la Biblia, y en este año estamos en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, y hemos estado avanzando en la epístola y ya vamos por el capítulo 3. Vamos con calma, vamos no lento, porque aquí no hay lento ni rápido, sino vamos conforme a la gracia que Dios nos está dando, deteniéndonos donde pensamos que debemos detenernos y compartiendo más de ahí. Así que esta mañana vamos a localizar el capítulo 3 de la epístola a los Efesios. Les recuerdo que todo esto queda grabado, está en Facebook Live, pero todo queda grabado y luego se pasa a nuestro canal de YouTube, que si usted no ha estado en todas, que es lo más probable, pues usted puede ir y ponerse al día y escuchar para que tenga un mensaje más coherente, hermanos. Y es una de las cosas que oramos, que Dios nos permita de aquí en adelante, como iglesia, más articuladamente y coherentemente poder expresar el Evangelio de Cristo, porque por muchos años no lo hicimos, sino que no predicamos el Evangelio puro y no predicamos realmente centrados en el Evangelio, y lo que teníamos era pedazos de algunas cosas. Y así se levanta tristemente una generación en la iglesia con pedazos de cosas que cree saber acerca de Dios y no tienen coherencia doctrinal ni articulación. Y esa es la razón de por qué a veces nuestras vidas cristianas son tan mediocres, porque no tenemos conocimiento real y profundo de la doctrina bíblica. Y ya hemos explicado que lo que yo no conozco no puedo vivirlo, lo que no conozco no puedo practicarlo en mi vida, no hay manera. Y esa es una de las crisis grandes de el cristianismo, es que el cristiano promedio no conoce la Biblia, no conocemos las doctrinas básicas, y por lo tanto en la vida diaria, en la aplicación del Evangelio, a veces es nula. No hay una aplicación real del Evangelio, sino que hay cierta dicotomía donde
vivimos aquí de una manera y salimos afuera y nuestra cosmovisión es mundana, hacemos como el sistema hace, si hacemos negocios los hacemos conforme al sistema, usamos los trucos, usamos los mismos subterfugios que el sistema usa. Entonces el evangelio predicado, la esperanza ciertísima, es que transforma el corazón de la gente, transforma el corazón del creyente, y para eso es que estamos predicando el evangelio. Así que antes de leer, vamos a orar brevemente y a pedirle a Dios que nos ayude. Padre bueno, una vez más esta mañana, gracias por el privilegio de congregarnos juntos y adorarte y hacer que toda la reunión tenga el propósito de que tú seas exaltado, de que tu Hijo Jesucristo sea exaltado. Eres central, eres prioritario, eres lo único que queremos en esta reunión. Y ahora abrimos tu santa palabra, te suplicamos que nos ayudes, pues ya es tarea bastante difícil con nuestra limitada mente intentar abrir los tesoros de tu sabiduría. Suplicamos que tu Espíritu Santo nos asista, que nos ayude, que nos empodere, y a cada oyente aquí y a través de la internet tú le des gracia para oír esta mañana. Salva al perdido, te suplicamos. Esta mañana que el evangelio resplandezca en las tinieblas y la miseria de algún pecador aquí presente o que escucha a través de la internet. Te damos gracias, Señor, por tu palabra y por el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, amén y amén. Vamos una vez más en esta mañana a Efesios capítulo 3. Y una vez más me propongo leer los versos del 1 hasta el 13. Una vez más me propongo leer los versos del 1 hasta el 13. Dice la Escritura: por esta causa yo, Pablo, soy el prisionero del Mesías, por amor a vosotros los gentiles, si es que oísteis acerca de la administración de la gracia de Dios que me fue encomendada para vosotros. Conforme a una revelación me fue dado a conocer el misterio, como antes escribí brevemente, leyendo lo cual podéis percibir mi entendimiento en el misterio del Mesías, que no se dio a conocer a los hijos de los hombres en otras generaciones, como ahora fue revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Jesús el Mesías, por medio del evangelio, del cual fui hecho ministro según el don de la gracia de Dios que me fue dada conforme a la eficacia de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de proclamar a los gentiles el evangelio de la inescrutable riqueza del Mesías, y de sacar a luz cuál es la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada ahora a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los cielos, conforme al plan de las edades que hizo en Jesús el Mesías, Señor nuestro, en el cual tenemos seguridad y derecho de entrada con confianza por la fe en Él. Por tanto, pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, que son vuestra gloria. Como ya usted ha visto, hemos estado compartiendo todas las riquezas de la gracia de Dios que están aquí en estos primeros capítulos, nuestra posición en Cristo, quienes somos en Cristo, todas las bendiciones espirituales que Dios ha derramado para nosotros los creyentes,
cómo nos ha hecho espiritualmente riquísimos, más allá todavía de lo que usted y yo podamos comprender, imaginar o explicar a través de algunos sermones, porque piense, Dios es el dueño de todas las cosas, Él es el dueño del universo y Él nos ha explicado aquí en esta carta que nosotros somos coherederos, o sea, todo lo que Dios tiene, todo de aquello que Dios es poseedor, Él dice que lo ha puesto en herencia para nosotros, todas sus riquezas espirituales y obviamente la centralidad en la vida eterna, la vida que estaremos con Él, con Cristo por la eternidad, valga la redundancia. Así que hemos llegado al capítulo 3 y hoy vamos a centrarnos en los versos 6 y 7. Es ahí que vamos a centrarnos hoy. Luego el próximo domingo que hablemos de Efesios vamos a tratar de trabajar los versos desde el 8 hasta el 13 conforme podamos. Pero hoy vamos a repetir el 6 y el 7, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Jesús el Mesías por medio del Evangelio, del cual fui hecho ministro según el don de la gracia de Dios que me fue dada conforme a la eficacia de su poder. Si usted recuerda el sermón pasado, el verso 5, ese misterio no se había dado a conocer en otras generaciones como ahora se dio a conocer. No es que no había ninguna luz de que los gentiles vendrían a salvación, porque usted sabe que sí la había. Los profetas en la antigüedad habían sido usados por Dios y ellos mismos habían expresado que Dios salvaría a las naciones, que Dios traería luz a las naciones gentiles. Ahora, lo que ellos no podían entender, y es lo que ahora se nos va a aclarar aquí o a especificar, y por eso en el bosquejo, en el número 5 Romanos, si es que ustedes tienen el bosquejo completo, lo hemos especificado así, la especificación del misterio, porque en cierta manera, esencialmente podríamos decir, el misterio es el Evangelio, definitivamente, el misterio es todo el Evangelio, Cristo que estaba desde el Antiguo Testamento, pero no de la manera que fue manifestado en el tiempo postrero. Ahora, hay algo específico del misterio, que es lo que Pablo está revelando aquí, algo más específico que concierne a todos nosotros como iglesia, porque todos nosotros somos gentiles, nosotros no somos judíos, no somos judíos nacionales. Alguna gente dice somos el Israel espiritual. Claro que somos el Israel espiritual, pero eso no se puede aplicar nacionalmente. Nosotros no somos judíos, somos gentiles. Y ahora Pablo va a explicar más específicamente en ese verso 6 qué es el misterio, qué fue lo que Dios le dio para que lo revelara al mundo gentil y al mundo judío, a todo el planeta. Y él dice en el verso 6 que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Jesús el Mesías por medio del Evangelio. Vamos a tomar esa frase primero, los gentiles son. Eso es importante ver que Dios le dio a Pablo una especificación: vas a ir al mundo gentil. Obviamente usted recuerda el orden en que Pablo hacía las cosas, porque era lo correcto. Pablo iba a una ciudad y preguntaba dónde se reúnen aquí los judíos. En tal lugar, en tal sinagoga. Pablo iba, les predicaba el evangelio. La mayor parte de las veces que hacían ellos lo rechazaban. Entonces Pablo decía: bien, voy a los gentiles, porque ese era el orden. Los judíos primero se le predicaba y luego los gentiles. Pero recuerde que el ministerio de Pablo peculiarmente, particularmente, era para el mundo gentil, así como el del apóstol Pedro fue para la nación judía. Así que los gentiles son, esa es la especificación del misterio. Hay algo que los gentiles no eran y que ahora en Cristo ellos son. Hubo un cambio totalmente en la perspectiva, y es lo que los judíos no podían aceptar. Recuerde, para el judío no había quizás problema de que Dios tuviera misericordia de un gentil y lo salvara.
pero que ahora le dijeran que ese gentil y pagano tiene los mismos privilegios que él ante Dios, y que ya no hay una distinción entre el judío y el gentil. Eso era abominable para el judío, eso era realmente abominable para la nación de Israel. Y ese es el misterio, ese era lo que estaba oculto en el Antiguo Testamento y que ahora fue revelado, y el apóstol Pablo está tomando lo que estaba velado y le está quitando el velo, para que judíos y gentiles sepan ya que delante de Dios no hay diferencia, que ya Dios no ve aparte un pueblo de Israel con un montón de privilegios y a unos gentiles que solamente vinieron por ahí, por la esquina. No, Dios ve un solo cuerpo, Dios ve un solo pueblo que se llama la iglesia, compuesta de judíos y de gentiles, que ahora ya no importa la circuncisión en la carne o la incircuncisión en la carne, sino lo que importa ahora es el nuevo hombre, la nueva criatura, que son aquellos que forman la iglesia verdadera, la iglesia invisible, la iglesia que solo Dios ve en el corazón de cada uno de nosotros. Si quiere, acompáñeme, si es tan amable, a Romanos un momentito, porque que los gentiles iban a venir a salvación no era el misterio. Esto se había dicho. Romanos capítulo 9, versos, podemos tomarlo desde el 24, dice: a los cuales también llamó a nosotros, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Y ahora Pablo va a comenzar a citar algunos profetas que desde el Antiguo Testamento trajeron luz de la salvación de los gentiles. Dice el apóstol, como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y amada a la no amada. Y está hablando de las naciones gentiles, está hablando de nosotros. Y sucederá que en el lugar donde les fue dicho: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Pero Pablo dice todavía más. También Isaías clama con respecto a Israel: aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su palabra con vigor y prontitud sobre la tierra. Y como predijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos llegado a ser, y seríamos semejantes a Gomorra. Verso 30, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no perseguían justicia alcanzaron justicia. ¿Cómo puede ser eso? Solamente en manos de un Dios soberano. Los gentiles que no perseguían justicia alcanzaron justicia, la justicia que es por fe. Pero Israel, que sigue la justicia de la ley, no la que es a través de la fe, sino de la ley, no alcanzó o no la alcanzó en la ley. ¿Por qué? Porque no la seguían por fe, sino como por obras. Tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, el que crea en él no será avergonzado. Los gentiles ya había sido profetizado que vendríamos a la salvación. De hecho, en el capítulo 10 de Romanos, en el verso 19, todavía tenemos un poco más, 19 al 21. Pero pregunto, ¿acaso no lo conoció Israel? Primeramente Moisés dice a Israel: yo os moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Está hablando de los gentiles. Os provocaré a ira con gente insensata. Gracias a Dios que Dios nos diga insensatos. Esa es la realidad. E Isaías se atreve a decir:
fui hallado por los que no me buscan, me manifesté a los que no preguntan por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Así que lo que estamos viendo en Efesios ahora no es sencillamente que se reveló que los gentiles se salvarían, no. Es que vendrían a formar parte del pueblo, que seríamos un solo cuerpo, que la teocracia de Israel sería anulada, hermanos. Y esas son palabras mayores. La teocracia en Israel sería anulada, porque Dios traería a manifestación un nuevo organismo que no existía, donde judíos y gentiles serían reconciliados en un solo pueblo, en un solo cuerpo, que se llama la iglesia. Oh, hermanos, y cuando uno empieza a comprender estas cosas desde su base, no pedazos por aquí, pedazos por acá, cuando uno empieza a comprender eso desde su base, es que uno comienza a tener mayor respeto por la iglesia. Uno comienza a tener un entendimiento más claro y respeta a la esposa de Cristo, a la novia de Cristo, y tiene cuidado cómo trata a la novia de Cristo, y se cuida de amar a la novia de Cristo, porque es imposible amar a Cristo y despreciar a su novia. Escúchelo hoy, ustedes que me ven por internet. No es posible ser cristiano amando a Cristo sin amar la iglesia local. Eso no existe, eso no es bíblico, como no existiría ninguno de ustedes que fuera mi amigo si me dijera que usted me ama profundamente a mí, pero odia a mi esposa, aborrece a mi esposa, no le gusta, dice que mi esposa es una sangrona. Yo le diría a usted: usted no puede ser mi amigo, porque ella y yo somos uno. Si yo te gusto, tiene que gustarte ella. Entonces es ilógico que creyentes hoy en el siglo XXI dicen: no, yo amo a Cristo, 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 yo amo al Señor, pero no, yo no me congrego, es que la iglesia, es que hay hipócritas, es que aquello, es que hay chisme, es que hay lo otro. No, hermano, no hay tal cosa como eso. Usted dice que es cristiano y usted no se congrega, no tiene iglesia. Yo tengo una buena noticia para usted hoy, es buena. Usted no es cristiano, usted no es creyente, usted está perdido. Usted, si muere hoy, va a ir a la condenación eterna. Pero el llamado de Cristo está hoy para ti, a que vengas en arrepentimiento sincero a los pies de la cruz del Calvario, y vengas a los pies de Él sabiendo que eres pecador. No importa que lleves 20 años diciendo que eres cristiano, 30 años con esa filosofía de que eres cristiano de internet o de la casa. No, güey, José, la Biblia es muy clara. Si amas a Cristo, tienes que amar a la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Tú no puedes decir: yo amo tu cabeza, pero no amo tu cuerpo. Eso es irracional, eso no tiene sentido. Y el sermón que viene, no el domingo que viene, el domingo que viene vamos a interrumpir esta serie para traer un sermón diferente a la familia. Así que no se lo pierda el domingo. El domingo que viene es el último del mes, ¿verdad? Sí, entonces vamos a interrumpir. Pero el próximo, primer domingo de septiembre, vamos a ir a esos versos desde el 8 hasta el 13, y vamos a hablar claramente de la iglesia, hermanos, el respeto que hay que tener por ella. Así que lo que se especifica aquí es ese misterio, hermanos. Vaya conmigo a Primera de Corintios, si es tan amable. Primera de Corintios, el capítulo 12. Primera de Corintios 12, verso 12 y 13. ¿Está conmigo? ¿Están aquí? Porque así como el cuerpo es uno, está hablando del cuerpo humano, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Ahora mire, así también el Mesías. Mire bien lo que lee. Así también el Mesías,
porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados. ¿Dónde? En un solo cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber un mismo espíritu, hermanos. Todos los que están verdaderamente en Cristo han sido bautizados en el cuerpo de Cristo, sean judíos o sean gentiles, sean esclavos o libres, no importa quiénes sean, no importa su raza, sean blancos o negros, sean puertorriqueños o dominicanos o mexicanos. Todos los que están verdaderamente en Cristo hemos sido bautizados en un solo cuerpo que se llama la iglesia. Y la iglesia tiene la expresión universal, pero tiene la expresión local. Es la iglesia que yo puedo ver, es la iglesia visible, es la iglesia que se puede pastorear. Yo no puedo pastorear a la iglesia universal, yo no puedo pastorear a todos los creyentes que están en el globo terráqueo. Yo puedo pastorear a la iglesia local, y por eso es la membresía de la iglesia local. Él nos sumerge en el cuerpo que se llama la iglesia, y en ese cuerpo ahora ha desaparecido, hermanos. Y eso es lo que a los judíos los ponía mal, que Pablo predicara que desaparecieron las distinciones del judaísmo, que ya en Cristo no era necesario guardar esas distinciones. A esta gente los sacaba por el techo, como decimos aquí en Puerto Rico, y por eso era que hacía la guerra a Pablo donde quiera que él iba. Y muchos de ellos, cuando él estaba enseñando, blasfemaban contra Cristo, y Pablo tenía que salir de ahí e irse a los gentiles porque ellos blasfemaban el nombre del Señor. Si me acompaña un momentito, por favor, a los Colosenses. Efesios y Colosenses son cartas similares, absolutamente similares. Y en Colosenses 3, verso 10 y 11, vamos a leer desde el 9. No mintáis los unos a los otros, ya que os habéis desvestido del viejo hombre con sus prácticas y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta un conocimiento pleno. Mire bien, donde no hay griego ni judío, circuncisión o incircuncisión, bárbaro o escita o bárbaro o una persona culta o educado, esclavo o libre, sino que el Mesías es todo y en todos. Esa es la especificación del misterio. Desapareció ya la distinción. Sin embargo, permítame un poquito de aplicación. Hoy en día tenemos gente, y hermano, yo no dudo de las buenas intenciones, pero las buenas intenciones llevan la gente al infierno. Hoy tenemos grandes grupos de supuestos creyentes que están judaizando otra vez, tratando de volver a levantar la economía, que en Cristo Jesús realmente ya no es necesaria esas distinciones, y haciendo las fiestas, y las fiestas del verano, y las fiestas de la primavera, y las fiestas de invierno, y las fiestas de la cosecha, y celebrando todo esto, y tratando entre ellos de usar todos los nombres hebreos y todas estas cosas que cuando uno lo ve de apariencia parece de sabiduría, parece de profundidad, pero en Cristo Jesús eso es abominable, hermanos. Volver a tratar de agradar a Dios con prácticas que Dios mismo inspiró al apóstol para decirle que ya no eran necesarias en Cristo, porque todo eso era tipo y era sombra de lo que hoy tenemos como la realidad presente. Todas las fiestas y todo el tabernáculo y cada cosa de la economía de Israel hablaba de Cristo, apuntaba a Cristo, hablaba del evangelio, apuntaba a la cruz, apuntaba a la sangre, apuntaba a lo que hoy tenemos. Entonces,
Algunos de nosotros quizás no estamos judaizando, pero todavía tenemos esta mentalidad de, ay, qué tremendo si yo hubiera nacido en el tiempo de los profetas. Ay, qué cosa que esa gente de Dios les hablaba. Mire ahí, venía la palabra del Señor y la mano de Jehová sobre ellos. Oh, hermanos, ninguno de los profetas tuvo el enorme privilegio que usted y yo tenemos. Ellos recibían un pedacito de la palabra de Dios. Hoy usted y yo tenemos toda la revelación que Dios quiso traer, la que es necesaria para la vida cristiana, la que es necesaria para nuestro peregrinar en la tierra. Cada vez que tenemos esos pensamientos, ¿sabe lo que estamos haciendo? Estamos menospreciando la Escritura. Estamos diciendo que la Escritura no es suficiente, cuando ella es suficiente, y es la razón por la cual hoy usted no necesita ningún profeta de oficio que le traiga revelación nueva, porque toda la revelación que yo necesito está aquí. Y lo que no esté aquí, no lo necesito. Lo que no esté aquí revelado, no lo necesito para mi vida cristiana. Lo que necesito para una vida cristiana victoriosa, una vida cristiana coherente, Dios lo puso aquí. Lo que Él no puso aquí es que no lo necesito. Pero mire qué paradoja. Los cristianos quieren abundar en las cosas que Dios no puso aquí. Es como una manía. Pues si Dios no habló suficiente del cielo, allá entonces ese es el proyecto. Vamos a buscar qué más hay en el cielo, qué más cosas hay en el cielo, qué es lo que, mire, lo que Él puso del cielo es suficiente para que mi esperanza esté puesta en la vida eterna y saber que el cielo se tratará de Cristo por la eternidad, y la eternidad descubriendo el amor que hoy aquí solo casi no podemos ni entender. Porque es tan alto, tan ancho, tan grande, tan profundo, que no podemos entender el amor de Cristo. Aquí la eternidad se nos irá en descubrir el amor de Cristo. Mientras los cristianos menospreciamos la Biblia, los ángeles están así, anhelantes de conocer la sabiduría de Dios, que ellos no conocen totalmente. La gente se cree que los ángeles son como Dios. No, ellos no son como Dios, son menores que Dios, y ellos no tienen la sabiduría de Dios, ni son omniscientes, ni son omnipresentes. Dice, están así inclinados mirando. ¿A quién? ¿A quién? ¿A Trump? No creo. ¿Mirando a quién? ¿Al de Corea? Cada rato que se levanta enojado quiere enviar un misil a algún sitio, a Cuba. No, ¿sabe que los ángeles están mirando? La iglesia. Oh, hermanos, hay algo que nosotros no sabemos entonces. Hay algo de este asunto que nosotros desconocemos y que tenemos que fundar, entrar e indagar acerca de lo que Dios sí escribió aquí, que es lo que no queremos porque nos cansa y nos aburre y es como que repetitivo, porque creemos que lo sabemos, pero no lo sabemos. Y hay tres importantes palabras aquí, hermanos. Tres importantes palabras. Quiero avanzar un poquito. Hay tres importantes palabras que en ese verso que estamos estudiando primero, el 6, el apóstol usó. Y hay dos de ellas que no es que Pablo se las inventó, pero les tengo que decir que no vuelven a aparecer en todo el Nuevo Testamento. O sea, fue que el apóstol, recuerden que el lenguaje griego, según los que estudian griego, es muy rico en su expresión, muy rico. Y cuando tú tomas prefijos con las raíces, puedes formar una riqueza de palabras, inclusive a veces más que en el español, mucho más que en el inglés. Español es muy rico también, pero mucho más que en el mismo idioma inglés. Entonces Pablo
usó dos, hay tres. La primera era muy normal, pero las otras dos fueron palabras que él acuñó aquí, no que se las inventó, las acuñó, las tomó, pero no aparecen de nuevo en el Nuevo Testamento. Así que mire la importancia de ese verso 6 en el contexto de lo que estamos hablando, que los gentiles son coherederos. Esa es la primera. Esa ya existía, ya Pablo la había traído anteriormente en Efesios mismo. Coherederos. Lo que hace estas palabras distintas es que en las tres el apóstol Pablo usó el mismo prefijo. O sea, el principio de esa palabra es lo que le llamamos el prefijo. Y Pablo la tomó ahí y sí, en las tres usó un prefijo griego que es la palabra sun, S-U-N, sun. Y en griego sun, para el español, lo que significa es con o significa conjunto, con o conjunto. Así que no es tan difícil. Si dice que somos coherederos y esa palabra sale del prefijo sun, y entonces la palabra clerónomos, porque entonces sería suclerónomos en griego, suclerónomos, que significa que somos igual heredero. Ahora mismo en mi familia natural estamos en una situación de herencia. Mi papá partió y la casa donde nos criamos se está vendiendo. Nosotros somos 9, entonces todos somos igual herederos. Mi papá no dejó un testamento, por lo tanto la ley de herencia de nuestro país, que es española, by the way, somos todos igual herederos. Nadie puede decir yo quiero más o yo tengo más, no importa si es el mayor, no importa si es el menor. Todos, la ley va a decir, esto se vendió la casa, aquí pagaron el crimen, aquí sobraron esto. ¿Cuántos son? 9. Ah, bendito, cuántos 5 chavos cada uno por aquí, 5 chavos cada uno por aquí. Imagínate. Así que somos igual herederos, suclerónomos, coherederos. Ahora piense eso de lo que Pablo está diciendo, inspirado en el Espíritu. Los gentiles son coherederos, igual con los judíos. Pablo está diciendo, ya no hay una distinción especial. Ya no hay la distinción de ese pueblo por encima de los demás. Ahora lo que hay es la iglesia, donde todos somos iguales en los ojos de Dios, hermano. Y esa es una de las maravillas de la iglesia, que Dios reúne bajo este mismo techo gente de distintos trasfondos, distintos grados de escolaridad, distintas posiciones socioeconómicas, distintos colores, hermanos, hasta razas, porque aquí hay gente de otros países también, y nos coloca bajo un solo cuerpo, sin distinciones, sin barreras, sin que el que tiene más tenga que mirar al que tiene menos por encima del hombro, porque para Dios lo que importa es la nueva criatura, la nueva creación, sin que el que tiene doctorados mire por encima del hombro al que se quedó en cuarto año. Aquí eso no importa, porque en Cristo lo que importa es la nueva criatura. Eres una nueva criatura y tienes un doctorado, Él es una nueva criatura y tiene un asociado. Para el Señor son lo mismo, y cuando Él los usa por su gracia, puede usarlos en capacidades extraordinarias a ambos. Al final del sermón, si me da el tiempo, le quiero hablar de un caballero que fue un zapatero primero en su vida. Desde los 16 años fue un zapatero, William Carey. Se le considera el padre de las misiones modernas. Pero eso es al final del sermón, para que no se vayan. Lo voy a dar cuando la gente está caminando hacia la puerta, los primeros que se van. Es broma, solo por molestarlos. Coherederos, hermanos. Mire conmigo, si es tan amable, en la primera carta del apóstol Pedro. Aleluya, qué glorioso, hermanos, qué glorioso. Primera de Pedro, capítulo 3. Aleluya. El verso 7. Quiero que vea solamente la palabra que se usó aquí, para que vea que lo que significa es que heredamos por igual. Aquí el apóstol le está hablando a los esposos y dice: de igual manera, los esposos, convivid con comprensión. Está hablando con las esposas, mostrando honor a la esposa
como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbos. Que son las esposas con los esposos, ellas son que coherederas de la gracia de la vida eterna. No, el hombre no es mayor, el hombre no tiene una herencia más grande en los cielos, tiene un rol diferente, tiene responsabilidades dadas por Dios aquí en la casa y aquí en la iglesia, pero realmente delante de Dios son iguales, son coherederos de lo mismo y tendrán lo mismo en la vida eterna. Entonces, importante que entendamos esta mañana que ya no hay esa separación. Y quiero hacer una aclaración solo por hacerla, no voy a complicar esto ahora, pero por si acaso, yo respeto la gente que tiene conocimiento escatológico y que todavía colocan a Israel en un sitial escatológico. Y yo no tengo problema con eso, siempre y cuando su visión escatológica no anule lo que Pablo está enseñando aquí. Si su visión escatológica le hace tener a Israel por encima de las naciones gentiles, entonces ya estamos teniendo problemas. Tenga la visión escatológica que usted quiera, pero tienes que tener claro que ya las distinciones fueron derribadas y las decisiones jamás se van a levantar. La iglesia no es un paréntesis. La iglesia no es un plan B. La iglesia no fue que porque los judíos simplemente rechazaron, oye, agarra a esos pobres gentiles y mételos ahí, ya que estos rechazaron. No, la iglesia es el plan de los siglos, es el plan antes de la fundación del mundo. La iglesia realmente es el único plan que Dios ha tenido, Cristo y su iglesia. Solamente le dejo eso ahí, un día hablamos más de eso. La segunda palabra la tenemos ahí en el verso de Efesios 3. No solamente somos coherederos, y hay mucho más que hablar de eso, pero vamos a dejarlo ahí. También somos miembros del mismo cuerpo. Miembros. Claro, en español, pues no podía salir ahí comiembros porque no es una palabra, no la tenemos, no existe. Usted la puede inventar. Yo traté de inventarla, pero busqué después y no estaba. Con miembros. Pero si somos miembros del mismo cuerpo, entonces eso en el griego es la palabra susomos. Susomos. Y sale del mismo prefijo sun, que es una preposición realmente. Sun, y entonces viene de la raíz soma, que significa cuerpo. Está hablando de un cuerpo en conjunto. Son el mismo cuerpo, forman un solo cuerpo en conjunto. Ya no hay separación, ya no hay distinción. Los judíos y los gentiles forman un solo cuerpo y ese cuerpo se llama la iglesia de Jesucristo. Y no hay mejor comentario para eso que la propia carta a los Efesios. Mire que hay comentaristas, pero Pablo, inspirado en el capítulo 2, ya lo dijo, y yo quiero leerlo de nuevo. Ya lo predicamos, pero quiero leerlo. Estamos aquí para leer la Biblia, estamos aquí para esto mismo, para leer la Biblia y predicar la Biblia. El capítulo 2, verso 13 en adelante. Ese es el comentario de Pablo, lo que acaba de decir luego en el 3. Pero ahora en Jesús el Mesías, vosotros que en un tiempo estabais lejos, nosotros los gentiles, fuisteis hechos cercanos por la sangre del Mesías, porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno y derribó la pared intermedia de separación, es decir, la enemistad, aboliendo en su carne la ley de los mandamientos dados en reglamentos, para crear en sí mismo de los dos ¿qué? De los dos pueblos, un solo nuevo hombre, haciendo la paz y reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, por medio de la cruz, matando en ella la enemistad. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz, o sea, el evangelio, a vosotros que estabais lejos, a los gentiles, y paz a los que estaban cerca, los judíos. Pues por medio de Él, los unos y los otros, tenemos derecho a entrar por un mismo espíritu
al Padre. A los judíos no le bajaba eso por la garganta, ni siquiera a los más piadosos. Usted sabe que Dios tuvo que bregar con Pedro para que fuera a la casa de Cornelio y le tuvo que meter par de visiones y repetírselas y bajarle lienzos del cielo y mostrarle animales inmundos y decirle: Pedro, mata y come. Jamás ha entrado en mi boca cosa inmunda. Y Dios decirle: ¿por qué llamas inmundo lo que yo he limpiado? ¿Por qué llamas inmundo lo que yo he santificado? Y lo mandó a casa de Cornelio. Y eso no era para Pedro muy grato, ir a la casa de unos paganos y hablarles el evangelio y decirles que Dios quería traerlos a la gracia divina. Y cuando fue, vio el poder de salvación. Y después tuvo que regresar allá y decir: oh, Dios está salvando también a los gentiles. Él no estaba muy claro todavía de que quería que fueran iguales. Por lo menos sabía: lo está salvando. Luego entonces, cuando apareciera el apóstol Pablo y se comenzara a complicar la cosa, se iba a dar cuenta de que ya esto no es que los está salvando, es que ahora somos un solo cuerpo, un solo pueblo. La tercera palabra que aparece en Efesios 3:6 es cuando dice aquí que somos copartícipes de la promesa. Copartícipes de la promesa. Esa es la palabra griega sumétokos. Sumétokos viene del prefijo sun, que significa con o conjunto, y viene de la raíz métokos, que significa simplemente compartir. Compartir o participar. Y en este contexto se refiere a bendiciones. Compartir, o cuando uno puede hacer un sharing en inglés, de bendiciones. ¿Qué está diciendo la escritura aquí? Que somos copartícipes de la promesa. Hermanos, eso es lo que debe hacernos levantarnos a nosotros todos los días de la cama con una actitud diferente ante la vida y una cosmovisión distinta, porque usted y yo en Cristo hemos sido hechos copartícipes de la promesa. Usted en Cristo es alguien diferente a los que no están en Él. Usted en Cristo tiene una esperanza ciertísima que nadie puede arrebatársela ni quitársela, y que debe ser alimento y debe ser nutrimento y debe ser aliciente en las pruebas, y debe ser la esperanza que nos guía en la vida, sabiendo que yo tengo la promesa de vida eterna. Igual que los judíos, ellos no tienen nada más, es la misma promesa. Sumétocos, participamos de la misma promesa en Cristo, en Jesús el Mesías. Ellos no sé, los judíos del antiguo pacto no se salvaron diferente a nosotros, aunque Cristo no estaba manifiesto en la carne. Recuerde que tenemos problemas con eso, porque hay gente que cercena el Antiguo Testamento del Nuevo y hacen una dualidad de ambas cosas, o una dicotomía de ambas cosas, como si en el antiguo pacto Dios trató a la gente de una manera, pero acá es que los salva por gracia. No, hermanos, en el antiguo pacto la gente se salvó solamente por gracia y a través de la fe. La ley no salva a nadie, y usted lo ve con la historia de Abraham, la claridad de cómo Dios nos muestra. Y Abraham fue justificado por su fe, y de ahí sale la promesa. ¿Qué promesa es esta que el apóstol está hablando aquí? ¿Cuál es la promesa que somos copartícipes en Jesús el Mesías? El contexto de la carta claramente nos habla de la promesa de salvación inmerecida, de la promesa de Dios a rebeldes, a pecadores, a gente que lo odia, que sin embargo Dios en Cristo los llamó antes de la fundación del mundo para darles una promesa de que estarán con Él por la eternidad. Hermanos, es glorioso cuando uno puede entrar en la escritura, en la palabra, y comenzar a ver que esta promesa es más grande, más gloriosa, más rica de lo que nosotros jamás hemos pensado, y de lo que la iglesia moderna, por decir iglesia, ha entendido
Pues la mayor parte de nuestros sermones o predicaciones o conferencias o comunicaciones tienen que ver con cosas del mundo pasajero, con las cosas de este mundo que va pereciendo, con las cosas de este mundo que cada vez para los cristianos debería ser considerado más un disparate. Ahí es donde los grupos cristianos quieren estar. Eso es lo que quieren hablar. Ahí es donde ellos quieren estar. Y sin embargo, el evangelio puro, el evangelio real, el único evangelio de la Biblia, nos pone los ojos en la perspectiva correcta. Que en este mundo somos solamente peregrinos y extranjeros, y que esta no es nuestra patria, y que aquí no está nuestra ciudadanía más importante, sino está en los cielos, hermanos, en los cielos. ¿Sabe? Ahí estuvimos nosotros también. Y cuando estuvimos ahí, yo le quiero ser hoy muy honesto. Si hablábamos de la vida eterna, era como, tú sabes, eso es después de que gocemos y aquí tengamos y aquí seamos, entonces está ese premiecito. No, hermano, es todo lo contrario. Es todo lo contrario. No hay el mejor día suyo. El día que usted diga, wow, he sido bendecido este día. Las cosas salieron bien. Oye, todo el mundo me trató nice. Los planes que tenía salieron. Me he sentido bien, no me ha dolido nada. El mejor día de su vida no tiene ni siquiera una comparación con lo que Dios ha preparado para los que le aman. Pero espérate, no se emocione tanto, porque el peor día tuyo, el día más horrible, el día más espeluznante, de mayor sufrimiento, tampoco se compara, pues la Biblia le llama a ese día una tribulación leve, momentánea y pasajera. ¿Por qué leve, momentánea y pasajera si yo siento que me estoy muriendo? Porque la está comparando con la gloria venidera. Y cuando usted compara su sufrimiento con la gloria venidera, hermano, nuestro sufrimiento es nada, palidece, desaparece ante nuestros ojos cuando entiendo esto va a durar un tiempo, esto va a durar. Y si con ese sufrimiento me muero, no se compara a que luego estaré en la vida eterna, donde no hay final, sin lágrimas, sin dolor, sin tristezas, abrazado por la gracia absoluta del Padre y contemplando su gloria cara a cara, sin que haya un final. ¿Cuántos pueden dar gracias a la promesa, la gloriosa promesa? Oh, hermanos, copartícipes de la promesa. Tristemente, a algunos en mal entendimiento, nosotros de alguna manera, no exageradamente, pero hoy estuvimos, tomaron de la promesa dada a Abraham de que serían benditas todas las familias de la tierra. Tristemente, lo que ellos pudieron ver ahí es que Dios hizo a Abraham rico, y que si Dios hizo a Abraham rico, entonces lo que está diciendo Dios es que todos los creyentes, todos los que son de la fe, tienen el derecho de ser ricos. Y cuando Dios trajo esta promesa, Él nada estaba hablando de riquezas naturales, ni de tenía que hacer a todos los creyentes ricos. Él estaba hablando de la promesa del Espíritu. La promesa del Espíritu es la salvación. Y para que usted lo vea, si quiere, no, vamos un momentito, si es tan amable, a Gálatas 3. Gálatas 3 es uno de los versos favoritos de los que tratan de justificar esto. Usan Gálatas 3:13 para decir que Dios tiene que hacernos ricos. Yo creo que usted vea el contexto de esto. Vamos a tomarlo básicamente desde el 8, Gálatas 3:8 en adelante. Y la Escritura, previendo que por la fe Dios declara justos a los gentiles, proclamó de antemano las buenas nuevas a Abraham. Fíjate lo que está diciendo. La Escritura previó esto: en ti serán benditas
todas las naciones. ¿Qué es esa bendición? Él acaba de decirlo, que por la fe Dios declara justos a los gentiles. ¿Qué es eso? La salvación. Es la salvación. Así que proclamó de antemano las buenas nuevas o el evangelio a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones. De manera que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Bendecidos en qué? Bendecidos en la promesa del Espíritu, la salvación. Verso 10: porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, porque está escrito: maldito todo el que no permanece en todas las cosas que han sido escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y es evidente que por la ley nadie es declarado justo delante de Dios, porque el justo vivirá por la fe. Pero la ley no es por fe, sino el que las haga. O sea, el que haga esas cosas vivirá por ellas. El verso 13: el Mesías o Cristo nos libertó de la maldición de la ley, hecho maldición por nosotros, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Pero no se puede parar ahí y hacer todo un estudio de que, pues mira, la maldición era la pobreza, la enfermedad y el pecado. Entonces, si Cristo nos redimió de eso, significa que nos redimió de la pobreza. Todo creyente tiene que ser rico, y ya hicieron una doctrina. Please, tienes que leer el verso 14, el contexto de lo que acabas de leer. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho maldición por nosotros, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Para qué? Para que la bendición de Abraham llegara a los gentiles, la misma que se le dijo: serán benditas todas las familias de la tierra, por Jesús el Mesías, a fin, con el propósito de que por medio de la fe recibamos el Espíritu prometido. ¿Qué es recibir el Espíritu prometido? La salvación eterna de nuestra vida, que es la riqueza más grande y la riqueza que importa, porque cualquiera otra es efímera, es pasajera, y Dios no se enfoca en ella, sino en las riquezas eternas. Volvamos a Efesios, porque el verso dice que todo esto es por medio del evangelio. Efesios 3. Todo esto, hermanos, todo esto es por medio del evangelio. Por medio del evangelio, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Jesús el Mesías, por medio del evangelio. Ahora ustedes entienden por qué hay que machacar el evangelio y por qué el evangelio es diario y el evangelio no se termina, y el evangelio realmente es la ventana por donde estamos mirando, interpretando la vida, o debe ser todo el tiempo. Es el evangelio, es el evangelio, es el evangelio, porque todo es por medio del evangelio, es a través del evangelio. Por eso Stanley Jones dijo: hay muchas religiones, pero un solo evangelio. Amigo, si estás aquí o viéndome por Facebook Live, si tú eres de los que te excusas diciendo: no, es que hay tanta religión, cada una dice lo suyo. Es verdad, yo no te lo niego, pero tienes un problema. Hay muchas religiones, pero hay un solo evangelio. Y en ese evangelio se manda a todo hombre a que se arrepienta y venga delante del Señor Jesús en arrepentimiento sincero. Si vienes en fe, tendrás vida eterna. Si permaneces en rebeldía como estás hasta el día de tu muerte, te aseguro que 1000 veces querrás jamás haber nacido, al enfrentar una condenación que es eterna, que no termina. Mi llamado a ti es hoy, a través de la gracia, a través de la fe: ven al Salvador. Ven al Salvador. Sentado donde estás, allá en tu casa, escuchando donde te encuentres, la gracia de Dios te alumbre y te ilumine el evangelio hoy. Me encanta lo que dijo, porque no está escrito, es realmente una referencia de un sermón de A.B. Simpson, alguien que oyó y lo transcribió. Y este evangelista dijo:
Dígale a hombres rebeldes, y esa es la aplicación del evangelio, es a pecadores, a hombres rebeldes. Dígale a hombres rebeldes que Dios está reconciliado, que la justicia está satisfecha, que el pecado ha sido expiado, que el juicio por la culpa puede ser revocado, la condenación del pecador cancelada, la maldición de la ley borrada, las puertas del infierno cerradas, los portales del cielo ampliamente abiertos, el poder del pecado subyugado, la conciencia culpable sanada, el corazón roto consolado, el dolor y la miseria de la caída deshechas. Oh, hermanos, prediquemos el evangelio. Hagámosle saber a la gente que son pecadores y que Cristo vino a llamar a pecadores al arrepentimiento. Hermanos, cuando usted evangeliza, no es el momento simplemente de enseñar a la gente la doctrina de la elección. Cuando usted evangeliza, usted llama a pecadores al arrepentimiento. Es Dios el que se encarga de salvar. Usted no es quien hace distinciones. Usted no es quien mira a la gente por fuera y dice: yo creo que ese no es elegido, yo creo que ese no es un alma de salvación. Usted no tiene esa prerrogativa. Usted tiene que ir a todos los hombres y todas las mujeres y predicarles el evangelio. Y Dios, glorioso y soberano, salvará y llamará a todos los que Él ha traído a esta salvación tan grande. Y usted ha sido llamado a ser colaborador en este asunto. Usted y yo, colaboradores con Dios en eso. ¿Sabes lo que es eso? Yo, pecador, como soy limitado, Dios te ha mandado a predicar el evangelio. El evangelio, o sea, el evangelio, please, el evangelio, no un producto de venta, no vender a Cristo como si fuera un producto, un vacuum cleaner de esos que hace de todo. No, el evangelio. Por eso es que estamos enseñando en esta iglesia qué es el evangelio. Y por eso es que muchos ya estamos aprendiendo un poquito de qué es el evangelio. Y otros están como que atragantados todavía. Ay, Dios mío, evangelio, 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 evangelio. Oh, hermanos. Y Pablo dice en el próximo verso que de ese evangelio él fue hecho ministro. Note la pasividad de la expresión: fui hecho. Pablo no dijo: yo me hice ministro del evangelio, yo por mis calificaciones, yo por mi trasfondo, yo por mi IQ, por mi conocimiento. No. Me hicieron ministro. Y conste que la palabra ministro que aparece ahí es la palabra, ¿cuál? Yo se las dije. Es la palabra diácono. Diácono. ¿Qué significa diácono? ¿Qué significa diácono? Sí, un servidor, uno que sirve. Porque es que la palabra ministro ha tomado entonces ese glamour que ha tomado hoy día. Porque es que la palabra ministro ha tomado ese stand. Oh, cuidado, viene el ministro del Señor. Es un siervo, es un servidor, un siervo inútil, de hecho. Inútil, es un siervo inútil, que cualquier cosa buena que pase a través de él no es él, sino la gracia de Dios en él y a través de él. Y hoy todo eso se ha trastocado y se han puesto los hombres en sitiales, y el ministro y la cosa y el apóstol y la apóstola. Es impresionante, hermanos, impresionante. ¿Sabe? Ya Pablo en este capítulo ha dicho que él es administrador. Hay dos cosas que él dice de su ministerio aquí. Recuerde que le está abriendo el corazón acerca de su ministerio a los gentiles. Y primero él dijo: mira, yo soy un administrador. ¿Qué estaba diciendo con eso? Que nada de esto es mío. Nada de esto es mío. Yo he tenido el privilegio inmerecido de que me llamaron a administrar esto que es de Dios, no es mío. Con temor y temblor administro las cosas que son de Dios, que no son mías. Y ahora dice: del cual yo fui hecho un diácono.
Yo fui hecho un siervo, eso es lo que soy, un siervo. Ya no me da el tiempo, pero con calma después busque en su casa Hechos 26, 16 y 1 Corintios 15, 8 y 9. 1 Corintios 15, 8 y 9 y Colosenses 1, 24 al 27, hermanos. Y simplemente ya me faltan 2 puntos para terminar y tomar la cena del Señor hoy. Pero mientras estaba tratando de digerir esto, aplicarlo a mi vida primero, suplicándole a Dios que me ilumine el Evangelio de forma práctica, que lo pueda vivir en mi vida, en mi familia, entre ustedes, yo me comencé a dar cuenta de cuánto hemos cambiado nuestra perspectiva de lo que es el ministerio y del privilegio que es ser un siervo de Cristo. Un siervo, un servidor. Es un altísimo privilegio inmerecido, hermano. Nadie está en el ministerio por calificado. Nadie está en el ministerio por superdotado. Nadie está en el ministerio porque tenga lo que se necesita. Estar sirviendo en el ministerio, y todos debemos servir en el ministerio. No piense que estoy hablando de los que estamos a tiempo completo. Todo cristiano ha sido llamado a servir al ministerio. Cualquier servicio que hagamos es un privilegio inmerecido. Yo no merezco estar aquí predicando, y que predicando el Evangelio, hermanos. Y nada más abrir este libro es para predicar. Ahora yo lo considero uno de los más altos privilegios que puedo tener en la vida. William Carey le dijo a su hijo en cierta ocasión: hijo, si algún día Dios te llama al ministerio, a servirle, no vayas a rebajarte si el rey de Inglaterra te llama como ministro del reino. Mire en la dignidad que estos hombres tenían el ministerio de Cristo. Si Dios te llama a servirle al ministerio, no te vayas a rebajar si el rey de Inglaterra te llama para trabajar con él. Mejor ve y trabaja en la obra. Y él está hablando de la obra misionera. La obra misionera. Déjeme darle lo que le dije un momentito. ¿Dónde lo tengo? Aquí, sí. Mire, William Carey era un zapatero. De hecho, en una ocasión alguien que quería burlarse preguntó por él estaba al lado, pero no sabían físicamente cómo era. Y dijo: aquí es que está el doctor ese que era un zapatero. Y él mismo respondió: zapatero, ni a remendón llegaba. Ni a remendón llegaba ese hombre. Luego se hizo un doctor. Dios le dio una sabiduría increíble para los lenguajes y aprendió el bengalí, que era el idioma general de la India. Le voy a leer un poquitito de él. William Carey encontró una fuerte oposición al principio cuando pensaba irse al campo de misiones. En una reunión de los bautistas, estando el líder principal de los bautistas en Inglaterra, Carey preguntó si el mandato de hacer discípulos a todas las naciones dado a los apóstoles no era obligatorio para todos los miembros subsiguientes hasta el fin del mundo, ya que lo acompaña una promesa de la misma índole. Entonces, ¿qué es? O sea, si se le mandó a ellos a evangelizar el mundo entero, eso es para todos, decía él. El doctor Ryland, que conducía la reunión, le dijo: joven, siéntese y cállese. Cuando a Dios le plazca convertir a los paganos del mundo, Él lo hará sin su ayuda y sin la mía. Porque era el entendimiento que tenía la gente reformada en ese tiempo. Ellos pensaban: si Dios va a salvar, Dios va a salvar. Pero el entendimiento es claro: Dios va a salvar a través del Evangelio, y el Evangelio se hace a través de la predicación. Y si alguien va a predicar es porque fue enviado para predicar el Evangelio. Entonces, esto no desanimó a Carey.
quien se lanzó a la India, hermanos, sin apoyo, realmente, sin nadie detrás de él, se lanzó a la India y aprendió el idioma bengalí de manera bien rápida. Pero los primeros 7 años de su ministerio, como un siervo, todavía remendando zapatos para mantenerse, no ganó ni un convertido. 7 años. 7 años y no había ganado ni un convertido, hermanos. ¿Cuántos de nosotros hubiéramos durado 7 meses? Con el pragmatismo que tenemos aquí, que creemos que si Dios me mandó, esto tiene que ser que yo dé una patada y salen los convertidos debajo de la tierra. Porque aquí, ¿quién tú crees que está predicando aquí? No, hermanos. 7 años. Y a los 7 años, por fin, un hombre llamado Krishna, que había sido hindú, que había renunciado a sus ídolos y había sido convertido a Cristo, fue su primer bautizado. Un hombre que conocía a Cary le dijo que probablemente lo que Dios estaba haciendo era esperar que las expectativas del éxito humano de Cary se murieran, para entonces Dios comenzar a trabajar con su gracia salvadora. Para hacer la historia larga, bien corta, el doctor Cary pasó 41 años en la India, dicen los historiadores, sin tomar nunca una pausa y sin nunca regresar a Inglaterra. Nunca volvió a ver su tierra. Se sumergió en la India, logró traducciones de la Biblia, 41 idiomas y dialectos de la Biblia, hermanos. Un zapatero que entendió que era un siervo de Cristo, un simple siervo, no un príncipe, no un rey, no alguien que hay que darle pleitesía, sino alguien que debía esforzarse en la gracia y trabajar y trabajar y trabajar hasta el cansancio. Los amigos de Cary le decían: cógete un break. Y él decía: es que no puedo, no hay manera. Y quiero decirle que esto no fue sin dolores, sin tribulaciones. Su esposa, a los 5 años de estar en la India, enfermó, y la enfermedad era mental, hermanos. Su esposa simplemente enloqueció, demente totalmente. Y él, haciendo la obra y sirviéndole a Dios y haciendo lo que Dios le mandó, la cuidó hasta que ella murió. Uno pensaría que un hombre que da así su vida por el Señor debería recibir premios en vez de enfermedades. Hermanos, tenemos una perspectiva equivocada de la vida cristiana y una perspectiva equivocada del ministerio. Quizás esa es la razón por la cual usted y yo, padres que estamos aquí, no criamos a nuestros hijos entendiendo la dignidad de ser un siervo de Cristo. Los criamos para que tengan excelentes profesiones. Los criamos para que estudien en nuestras universidades y vayan al mundo y ganen dinero, porque eso es digno. ¿Qué familia aquí está criando un ministro para el Señor? ¿Qué familia aquí intencionalmente ora en las noches y dice: Señor, envía a mi hijo a las naciones? Envía a mis hijos a un lugar donde Cristo no haya sido predicado, sea poco predicado. Qué padre que se esfuerza aquí para pagar la matrícula de la universidad, se esforzaría para pagarle a su hijo un seminario bíblico. Hermanos, nuestro cristianismo es equivocado,
no es el del Nuevo Testamento. Yo no estoy diciendo, para aclarar, que todo cristiano está llamado al ministerio a tiempo completo. Ni estoy diciendo que todo cristiano debe estar en el ministerio a tiempo completo. Lo que estoy diciendo es, si seguimos como vamos, ¿quién estará en el ministerio? Eso es lo que estoy diciendo. ¿Quién? ¿Quién? ¿Usted hizo eso con los suyos? No. Yo tampoco lo hice. Porque me dejé también llevar por este siglo y por las heridas del pastorado, y preferí que ellos no tomaran este camino. Y cuando alguno lo mencionó, lo desalenté. Hermanos, crían sus hijos para Dios, para ser siervos de Dios, o para ser siervos de Dios en la oficina médica, en la computadora, en el mantenimiento de una oficina, mapo, cubo, pero que vivan corandeo, que todo lo que hagan, lo hagan para glorificar a Dios. No le enseñe a sus hijos a ganar dinero, ni a ser lujuriosos de una vida que es efímera.